Me he impuesto en esta ocasión la tarea, que espero que no termine convertida en una utopía, de proponerle a la audiencia algunos temas que creo que a mi juicio son susceptibles de investigación, el tema de la lucha contra el consumo y el contrabando del tabaco. Si este fuera el escenario de un consejo de redacción y les llegamos a nuestro editor con alguna propuesta sobre investigación de este orden, lo primero que nos van a preguntar es cuál es la coyuntura del tema. Y la coyuntura de hoy está agobiada por el compromiso del señor Santrich con el envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos y con el escándalo creciente del manejo de los recursos relacionados con el Fondo de la Paz para el posconflicto, como diría el profesor Gabriel, del posacuerdo. Entonces, la propuesta nuestra quizá estaría subyugada por la coyuntura, salvo que estuviéramos en capacidad racional y real de demostrar que nuestro tema tiene una vocación coyuntural de peso. Y yo creo que en este momento la tiene y es una coyuntura privilegiada. Vamos a mirarla brevemente. Entonces, si nos preguntan cuál es la coyuntura, en este momento estamos celebrando más o menos casi cerca de 2 años de la entrada en vigencia de la más reciente reforma tributaria. Y el pregón oficial, se ha oído al ministro de Hacienda en varios escenarios, entre ellos un foro que hubo la semana pasada, es que esa reforma tributaria ha servido para potenciar, para escalar los precios de las cajetillas de cigarrillos. Él tiene una proyección que calcula que más o menos en unos 3 a 4 años, Colombia casi que podría estar bordeando los estándares impuestos por la ODEC en relación con el precio de la cajetilla de cigarrillo. Hay que aclarar que los países de la ODEC tienen en este momento más o menos alrededor de 20 dólares por cajetilla. Vamos a ver si somos capaces de llegar allá para desincentivar el consumo. Los precios de la venta al público, según un foro que coordinó la semana pasada la Fundación ANASH en la Universidad del Rosario, los precios de venta al público han crecido potencialmente el 26.2%, y al concluir el año, el ingreso fiscal, según los cálculos siempre del ministro de Hacienda, están por el orden de que el recaudo tributario va a llegar más o menos al billón de pesos. Simultáneamente, los expertos en salud celebran unos hechos que no son menores, son logros realmente tangibles y probables según ellos. Y es que las enfermedades asociadas al consumo han disminuido un 41% por efecto de la reforma tributaria, colateralmente del efecto en el manejo de las políticas de salud pública asociada con eso, es posible que sea cierto. Entonces, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ha caído, según eso, en un 29%. Los ataques del corazón, asociados directamente al tema del consumo, se han caído más o menos al 28%. Y la neoplasia, es decir, la proliferación de cáncer, de una clase de cáncer muy agresivo, se ha venido al 28%. Entonces, la coyuntura creo que ya no queda en discusión. Deberíamos saberla aprovechar para explotar temas con vocación de largo aliento en materia de investigación periodística. Sin embargo, desde la perspectiva empírica, que es la que yo manejo, no podría, bueno, hay unos datos adicionalmente coyunturales de suma valía. Ya la doctora Blanca nos anticipaba una primicia hoy que creo que se refiere al hecho, entre otras cosas, complementario, de que según el Banco Interamericano de Desarrollo se van a ahorrar como consecuencia de la nueva política, de los nuevos vientos que soplan en materia de política de lucha contra el consumo del tabaco, 337.000 vidas. Y adicionalmente hay una coyuntura importante que tiene que ver con la aplicación concreta, fáctica, de la ley anticontrabando, que va unida a unos instrumentos importantes que tiene la legislación colombiana sobre lucha contra el lavado de activos. Y las estadísticas que nos presenta la Fiscalía recientemente indican que en el último año se produjeron como consecuencia de la aplicación de la ley anticontrabando 53 capturas. Ese no es un asunto menor, sobre todo porque ustedes recuerdan que antes de la entrada en vigencia de la ley anticontrabando, el contrabando en Colombia era poco menos que una infracción de carácter administrativa. En los años 80 hubo una jurisdicción especial judicial dirigida a reprimir este delito. En ese momento existía una jurisdicción encabezada por el Tribunal Superior de Aduanas y la Corte Suprema de Justicia era una corte de casación respecto al tema. Luego,
por efecto del lobby de las tabacaleras fundamentalmente, el asunto se despenalizó, se descriminalizó, y apenas ahora que hemos recobrado la conciencia respecto a la importancia del fenómeno en cuanto a la salud pública, hemos vuelto a ver cómo el Estado cobra dientes para luchar contra el fenómeno. Por eso digo que la cifra de 53 capturas en el último año no es ni mucho menos menor, es realmente relevante. Y si de complementar la coyuntura se trata, también podríamos mirar un poco los informes periódicos que está publicando la Comisión Bloomberg, que pondera el trabajo de Colombia en esta parte. Todos sabemos, la Comisión Bloomberg es una fundación, tiene como núcleo una fundación, un tanque de pensamiento y de promoción de políticas públicas en el campo de la lucha contra el tabaco, encabezado por el exalcalde Bloomberg de Nueva York. Entonces, si el editor nos pregunta por la coyuntura, creo que le tenemos ganada la partida si somos capaces de manejar estratégicamente esta información como punto de partida de una información periodística de largo aliento. Ahora bien, no sería responsable de mi parte entrar a hacer una sugerencia desde una perspectiva empírica de temas susceptibles de investigación. Para eso necesito unos insumos de carácter no solamente pragmático en cuanto a la práctica misma del periodismo, sino también echarle una mirada a lo que ilustres académicos y tratadistas, que son simultáneamente escritores de periodismo de investigación y gestores de su práctica efectiva, nos proponen. Los métodos, digo yo. Me voy a apoyar inicialmente, voy a darle una vuelta al asunto para apoyarme inicialmente en tres tratadistas que tienen ese doble ropaje de periodistas de investigación y de gestores de reflexiones académicas de mucho aliento en el campo de la universidad. Uno de ellos es el profesor Ricardo Uceda. Uceda fue hasta hace poco presidente de un tanque de pensamiento muy importante en materia de periodismo de investigación, que es el Instituto Prensa y Sociedad, que tiene su núcleo principal en Lima. Me voy a apoyar también un poco en el trabajo desde la perspectiva metodológica de Daniel Santoro, tratadista argentino, y de un exponente nuestro, creador del Dream Team, como se llamó la Unidad Investigativa del Tiempo en los años 70, cuya creación fue posterior al fenómeno, el hallazgo importante que llevó a la caída de Nixon en los Estados Unidos, el Watergate, que es nuestro compañero Gerardo Reyes, actual director de la Unidad Investigativa de Univisión. ¿Qué postulan ellos como punto de partida de una investigación periodística? Incluso antes de la formulación de la hipótesis que nos va a marcar el hilo conductor en la investigación periodística. Señalan que el periodista tiene la obligación perentoria, inexcusable, de conocer el escenario institucional que rodea un fenómeno que vamos a abordar. Conocer el escenario institucional significa también conocer el entorno de los actores, y en materia de contrabando de cigarrillo sí que existen actores. Entonces, si somos capaces de conocer el entorno y actuar en relación con ellos, en relación con él como auténticos expertos, podemos tener la posibilidad tangible y real de acumular una buena base de información y fuentes, un buen cúmulo de fuentes de información respecto al tema. Vamos a mirar cuáles serían las fuentes más socorridas a las que acudiría un periodista en un primer momento, teniendo en cuenta que hay dos categorías. Una cosa es informar sobre un tema y una categoría muy distinta es investigar sobre el tema. Entonces, cuando nos proponen una investigación de carácter periodístico sobre el fenómeno del contrabando del cigarrillo, ¿a quiénes acudimos? Hagamos un inventario rápido. ¿Cuáles son las primeras fuentes que se nos vienen a la cabeza? El Ministerio de Hacienda. Es obvio, el Ministerio de Hacienda es el rector de la política pública, es el rector de la política fiscal. La DIAN, que es un órgano de política complementaria en materia de restricción al contrabando y que tiene un cuerpo operativo muy importante, que es la Policía Fiscal Aduanera, POLFA. Entonces, en el campo operativo estaríamos copados también por ahí. ¿Qué otra fuente se les ocurriría a ustedes consultar? El Ministerio de Salud, por el tema de la política pública, pero hay una amplia cantidad de fuentes, de un espectro de cobertura realmente grande que se nos estarían escapando.
Vamos a revisar a cuáles me estaría refiriendo. Necesariamente la Fiscalía, que tiene obviamente desde la perspectiva de la punibilidad, un entorno de acción bastante importante, y el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, perdón, cuyas campañas se han visto limitadas por la falta de interés de los medios. El efecto multiplicador que se exige de los medios no se está viendo en la práctica. Entonces, esto ha hecho que las políticas públicas casi que sean, que representen arar en el desierto, porque no tienen la multiplicación, el efecto de la multiplicación deseable de los medios de comunicación en sus distintas plataformas. Miremos cuáles son inicialmente un pequeño paréntesis para mirar cuáles son los argumentos habilitantes de los tratadistas que traigo en cita y de los cuales vamos a explorar algunas recomendaciones de carácter metodológico e investigativo al abordar nuestro trabajo de investigación.